De la independencia política a la independencia cultural. Nelson Maldonado Torres. Casi toda América Latina comienza a celebrar los 200 años de su independencia política, pero esto claramente no significa que haya logrado descolonizarse del todo. La descolonización es un proceso de larga duración y, aun quizá pudiera decirse una tarea permanente, cuya meta es no solo la independencia, sino también nuevas formas de interdependencia o de interrelación entre pueblos y gentes dentro de naciones o sociedades. De igual manera, la descolonización no solo atañe a lo político, sino también a lo económico o a lo cultural y a otras esferas subjetivas, sociales e institucionales. La cultura, así como la historia y la religión, es algo que le adjudicamos al ser humano, lo que desde el siglo XIX hemos llamado América Latina. Fue inicialmente colonizada por imperios europeos que estaban en vías de considerar a la humanidad europea no solo como una forma particularmente virtuosa de la especie humana, sino como la misma medida y paradigma de lo humano. Y esta perspectiva se desarrolló precisamente en relación a los habitantes de los territorios descubiertos y colonizados por Europa, en el mal llamado Nuevo Mundo, y en otros lugares colonizados. Por eso, en distintos momentos se consideró que esos habitantes no eran humanos del todo y que posiblemente no tenían cultura, historia o religión, y así las tenían, eran deficientes. Sin duda, la independencia política de América Latina facilitó la afirmación de la historia, la cultura y la religión latinoamericana, lo que no quiere decir que esto haya avanzado mucho los procesos de descolonización en el área, ya que las concepciones predominantes de estos conceptos intentaban legitimar el poder mestizo y criollo en la región y por lo tanto enfatizaba la relación con Europa y legitimaba la marginalización de otros sectores. En ese sentido, la independencia política de América Latina se convirtió para muchos de sus sujetos excluidos solo en otro capítulo en sus luchas por afirmar el valor de su historia, cultura y religión. Estas luchas continúan hoy con distintos grupos, particularmente indígenas, en áreas como Bolivia, Ecuador y México, y grupos de afrodescendientes en el área del Caribe y el Pacífico colombiano, ecuatoriano y peruano, entre otros. Con respecto a estos, es claro que la independencia política no representó un cambio fundamental de sus condiciones y que solo una transformación radical en la cultura de las nuevas repúblicas, es decir, un cambio que planteara no solo su independencia cultural, sino también la descolonización misma de la cultura y del poder, pudiera llevar a un estado mejor de cosas. Pero aún criollos y mestizos han tenido que batallar fuertemente para que se reconozca un grado importante de sustancias históricas, cultural y religiosa a América Latina. Quizás no fue sino hasta el surgimiento de la literatura del boom, la teología de la liberación y la historiografía filosófica de figuras como Leopold Sea e Enrique Dussel, que se le ha concedido un grado significativo de contribuciones a la cultura, la religión y la historia.
Esto no quiere decir, sin embargo, que en América Latina no quede aún la noción de que cualquier grandeza en estos respectos se deba a la influencia europea, y que al final Europa provea los criterios más adecuados para evaluar la calidad de estas formas. Es decir, todavía continúa el sentir que no solo Europa tiene una cultura más sofisticada, además de haber hecho contribuciones inigualables en la historia, como descubrir el Nuevo Mundo, y en la religión desde Roma hasta la Reforma Protestante, sino que Europa también provee la teoría con la cual mejor se puede entender y juzgar el valor de las contribuciones culturales en otros lados. De aquí que la descolonización envuelva no solo una afirmación cultural, sino también la formulación de criterios y teorías para evaluar la cultura, la política y otras dimensiones de la vida y la organización social en América Latina. En fin, hace falta no solo afirmar la cultura, sino también la geografía de la razón. Cambiar la geografía de la razón es un proyecto simultáneamente epistémico y cultural con el cual se reclama no solamente un grado mayor de independencia cultural, sino también creatividad en la teoría y en el ejercicio de la razón. Reclamar cultura y razón se hace particularmente importante en un contexto donde la aceptación de originalidad cultural está a menudo acompañada de rechazo ante la posibilidad de la producción de pensamiento y de criterios de evaluación de la cultura y otras áreas. Habría que preguntarse si hay elementos internos a la experiencia histórica de América Latina que sirvan para definir la razón y las actitudes cognitivas más adecuadas para crear un mundo donde podamos ir más allá de la independencia a la descolonización. Me encargaré, pues, de elaborar en este trabajo el significado y alcance de la descolonización cultural y epistémica, y de bosquejear una serie de conceptos que facilitan la formulación de un pensamiento descolonial con el cual pueda plantearse el proyecto de cambiar la geografía de la razón como tarea epistémica, institucional y cultural. Nos referimos a la posibilidad de pensar en la descolonización más que en la modernización como proyecto, lo que pudiera verse como una contribución de América Latina, el Caribe y otras zonas previamente colonizadas a discursos sobre la cultura y la civilización.